Cada prueba estadística tiene ciertas características que vamos a encontrarlas en todo el lenguaje estadístico y que necesitamos comprenderlos para poder interpretar correctamente las pruebas. En primera instancia tenemos el nivel de significancia o alfa, que hace referencia a qué tanto error me puedo permitir. Es decir, un alfa de 0.05, que es el que normalmente vamos a estar utilizando en nuestro contexto, quiere decir que de cada 100 eventos estamos corriendo el riesgo de equivocarnos en 5 de los 100 totales. O desde el punto de vista ya estadístico, que existen 5 posibilidades en 100 de que se rechace una hipótesis que debería de ser aceptada. Grados de libertad obviamente tiene una definición matemática compleja, pero para nosotros nos basta conocer que es el número de observaciones menos 1, o el número de determinaciones, el número de personas, etc. Por ejemplo, si estamos comparando dos métodos y analizamos 20 muestras, nuestros grados de libertad van a ser 19. Y así consecutivamente para cualquier número de muestras con las que contemos en nuestro estudio. Tenemos que existen valores críticos. Estos son determinados por las famosas tablas estadísticas. Esas tablas en las cuales están seleccionados unos valores correspondientes a cada distribución que concuerden con el alfa que nosotros seleccionamos y los grados de libertad que tenemos respecto a nuestra prueba. Obviamente, la prueba de T sigue una distribución T y tiene sus propios valores en sus tablas. Y la prueba F tiene su propia distribución F y sus propias tablas. Esto es solamente a manera conceptual porque vamos a ver que utilizando Excel así de una manera muy sencilla, sin necesidad de programas sofisticados, no vamos a requerir de estas tablas, pero necesitamos saber de dónde vienen estos valores. Estadístico de prueba. Cada prueba estadística tiene su fórmula. Entonces el resultado de esa fórmula es lo que vamos a denominar como estadístico de prueba. Es el resultado de sustituir en una fórmula los datos que a nosotros se nos presentan en nuestro experimento o en nuestra determinación y que será el que se va a comparar con el valor crítico, el valor de las tablas. Y por último el valor P, que es la probabilidad de obtener un estadístico más extremo que el calculado, suponiendo que la hipótesis nula sea verdadera. Aquí a este nivel, generalmente los estadísticos siempre hablan en un lenguaje muy confuso y muy poco práctico, porque como pueden ver, si la hipótesis nula se rechaza, es decir, hipótesis de que ambas muestras son iguales, no es verdadera, pues se tiene que aceptar la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa dice que son diferentes y para evitar esa complejidad de interpretar toda esta notación, vamos a aclarar que si P es mayor al alfa seleccionado, es decir, 0.05, no hay diferencias, es decir, son iguales, ya sea que se traten de medias o de varianzas. Y si P es menor a 0.05, hay diferencias significativas, es decir, son diferentes, sin meternos en tanto rollo de la hipótesis nula, alternativa y el valor de las tablas y el valor calculado, etc. De esta manera se vuelve un poco más práctica y más entendible